Muchas gracias, Borja. Devuélveme el ratón, que lo necesito. Y ya la carpeta ya sería la repera, ¿vale? Eran mis apuntes. A ver, por alusiones de todos los intervinientes hasta el momento, se habla de las empresas. No sé si, y eso me lo tendrá que aclarar Antonio, no sé si de las empresas de calificación o certificadoras, pero hemos querido traer a Antonio Ramos de Lead Security para que nos cuenten cuáles son los principios de buena ejecución que tiene que regir la certificación de un proveedor como un proveedor adecuado a efectos de alguna manera de liberar de responsabilidades al propio contratante. ¿No te parece que está mal definido eso, Antonio? Puede valer, ¿verdad? Pues haz el favor de incorporarte. Y te pongo tu presentación en cuanto el ratón quiera funcionar. Bueno, pues muchas gracias, Rafael, y bueno, muchas gracias al Centro de Cooperación Interbancaria por darnos la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros. Como habréis visto, bueno, para los que no nos conozcáis, Lead Security es nos definimos como una agencia de calificación de seguridad. Somos, yo diría, pequeños, ¿vale? Pero en este ámbito de gestión de riesgo proveedor y, bueno, de seguridad en la cadena de suministro, como lo queramos llamar, pues intentamos estar, digamos, en todos los lugares en donde se supone que se está hablando o decidiendo en esta materia, ¿no? Por eso, pues hace 4 años hicimos un convenio de colaboración con INCIBE y hace un año lo hicimos con el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad. Por eso formamos parte de este grupo de trabajo de certificación del cloud, igual que lo formamos de la plataforma NIS. O por eso también pues estamos como, ahí ya a título personal, porque tiene que ser personal, no te dejan de otra manera, en el Permanent Stakeholder Group de NISA, que es justo ahora en estos momentos donde se está hablando sobre este tema de qué hacer con la certificación de seguridad en Europa, ¿no? Nosotros os queremos contar básicamente lo que ha sido nuestra experiencia en estos, yo diría, 4 últimos años y especialmente 2 últimos, en los que hemos venido hablando con muchas entidades financieras, pero también de otros ámbitos, en lo que tiene que ver con la gestión del riesgo proveedor, ¿vale? En cómo podemos evaluar la seguridad de esos proveedores o cómo podemos saber si ese tercero con el que estamos trabajando, ya no sea un proveedor, puede ser un partner, en fin, no solamente son proveedores al final con los que compartimos, y como decía Borja ahora, pues en el ámbito, según vas digitalizándote, pues las plataformas son abiertas, tienes colaboraciones, colaboras con una fintech, etcétera, etcétera. En fin, bueno, por cierto, doy fe de que Borja en cada reunión del grupo de trabajo da la cara por las entidades financieras, o sea que le podéis invitar a un café si queréis. Yo creo que lo hace alegremente, sin problemas, pero bueno, no está mal que... Yo doy fe, siempre tiene hay una coletilla al final de, bueno, las entidades financieras, ¿ves? Y entonces sabes que está hablando Borja, no hace falta preguntar, así que, bueno, podéis estar tranquilos. Bueno, como os decía, queremos compartir con vosotros lo que han sido estos 4 últimos años en los que hemos estado hablando con clientes que utilizaban servicios externos y estaban buscando un poco el cómo saber, porque al final yo creo que esa es la cuestión, cómo saber verdaderamente el nivel de seguridad que te da ese tercero con el que estás colaborando, ¿no? Porque al final, como decía ya Alberto desde el principio, pues esto es el eslabón más débil. Tú puedes estarte esforzando y asegurando de que tu sistema es súper robusto, está súper testado, etcétera, etcétera, pero al final tienes tus sistemas conectados con decenas, en el mejor de los casos, o centenas, en el peor de los casos, de entidades terceras de las cuales desconoces, ¿vale? No tienes una forma fácil de conocer
cuál es el nivel de seguridad que te están aportando, y eso evidentemente te supone un riesgo para ti mismo, porque al final si ellos fallan, fallas tú también. Entonces no puedes al final acabar diciendo, bueno, es que ha fallado el proveedor, ¿no? Bueno, no perdona, pero haber elegido bien, ¿no? Que era también lo que comentaba Alberto. Entonces, nosotros lo que queremos contaros es básicamente buenas prácticas o ideas, conceptos generales de cómo, bueno, hemos visto que se establecen en las compañías procesos de gestión de riesgo proveedor, esto que los de Gartner, como siempre los de Gartner le ponen nombre a todo, ¿no? Pues lo llaman Vendor Risk Management, ¿no? O si eres más fashion, pues Third Party Risk Management, lo que quieras, ¿no? Bueno, gestión de riesgo proveedor para los de aquí, ¿no? Entonces, bueno, al final es un proceso que tienes que poner en tu casa y que comentábamos con algunos antes de empezar, que verdaderamente es complicado porque al final tienes que involucrar a distintas áreas de la compañía. Seguramente tengas que involucrar a compliance, va a tener que participar compras, por seguro, seguridad, en fin, legal, si tenéis el DPO por ahí pululando, pues también quiere participar, en fin. Es un proceso complicado porque al final es muy transversal dentro de la casa, acaba afectando a muchas áreas y no es algo sencillo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar dar una serie de pautas. La presentación tiene un mogollón de slides porque tiene mucha información para que luego la podamos pasar y tenga ahí toda la info, ¿vale? No vamos a ir parándonos en cada paso, pero básicamente lo que queremos es, bueno, un poco de antecedentes, porque estamos aquí, aunque ya más o menos lo hemos contado. Cómo ese proceso o cuáles son las palancas que tenemos para montar ese proceso dentro de la organización para no morir en el intento, ¿vale? Que básicamente es asociarlo a criticidad del servicio, luego lo veremos, y luego vamos a ver, pues bueno, qué palancas tenemos para montar ese proceso que nos permita qué palancas tenemos para montar ese proceso dentro de la organización, y luego unas pequeñas reflexiones sobre, bueno, los que llevan más tiempo trabajando en esto, qué están viendo y cómo están madurando o hacia dónde están yendo. Al final, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de confianza, ¿vale? Igual que el Banco Central Europeo necesita confiar en las entidades financieras para que formen parte del esquema, vosotros necesitáis confiar en vuestro cliente, tenéis un principio, ¿no? Si no recuerdo mal, se llama Know Your Customer, ¿no? O algo así, ¿no? ¿Se llama así? Sí, ¿no? Know Your Customer, ¿vale? O sea, tienes que conocer a tu cliente, ¿vale? Pues ese mismo principio aplica pues con toda la cadena de valor, ¿vale? Tú tienes que conocer quiénes son los que te están permitiendo al final prestar ese servicio. Entonces estamos hablando de cómo construir confianza en esa relación. Una de las opciones, pues lógicamente, es la transparencia, ¿no? O sea, nosotros apostamos firmemente desde LEED en que la transparencia es uno de los principales mecanismos para construir esa confianza. Si yo puedo conocer fácilmente el nivel de seguridad que me proporciona mi proveedor, puedo, digamos, entender mejor cuáles son los riesgos a los que estoy expuesto y puedo confiar en él, ¿vale? De hecho, yo creo que muchos de nosotros, cuando hace unos años pensábamos en irnos al cloud y decíamos, uy, es que tengo dudas. Las dudas no eran tanto porque el proveedor fuera mal proveedor, era porque no sabías cuánto de bueno era, que es completamente diferente. O sea, la pregunta es otra, ¿vale? No estoy desconfiando de él, estoy diciendo que no sé cuánto de bueno es, no que sea malo. Posiblemente sea muy bueno, pero es que no lo sé, no tengo una forma fácil de entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un poco en la dinámica en la que estamos, y es por lo que sufren tanto los esquemas de certificación, ¿vale? Y ahora no es que... O sea, el hecho de que naciera LEED fue y ahora estamos hablando de algo que pasó hace 8 años, pues fue también por ver cómo sufrían los esquemas de certificación a la hora de que dos partes se entendieran en cuanto al nivel de seguridad que un tercero proporciona, ¿vale? Si lo pensáis fríamente, un esquema de certificación se basa en una norma, ¿no? O sea, todo esquema de certificación certifica una norma, una serie de requisitos, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema de la seguridad es que es muy difícil de estandarizar. Bueno, yo voy a decir imposible, ¿vale? No se puede estandarizar la forma en la que una compañía se aproxima a su gestión del riesgo. Cada compañía hace su propia gestión del riesgo. Eso dificulta tremendamente la normalización y hace casi imposible la certificación. ¿Por qué? Porque no vas a conseguir armonizar la norma sobre la que tienes que certificar. Por eso hay tantas normas diferentes. Tenéis PCI DSS. ¿Por qué? Porque hay alguien que ha hecho un caso de uso para
reducir el riesgo en el procesamiento de pagos con tarjeta. Tenéis GDPR porque ha habido alguien que ha hecho cuál es el escenario de riesgo para proteger los datos de carácter personal. Si vas al mundo sanitario tienes IPA, si vas al mundo público tienes en España NS, en Estados Unidos NIS. ¿Por qué? Porque cada uno hace su estrategia de gestión del riesgo. Entonces no se puede normalizar. ¿Dónde va a ser el único punto en el que nos vamos a poner de acuerdo? En el mínimo imprescindible. Va a ser en el único punto en el que vamos a llegar a un acuerdo. Es decir, sin estos requisitos mínimos no te dejo abrir el restaurante. Sabéis que para abrir un restaurante hay que pedir una licencia de apertura y que se supone que hay un inspector de sanidad que va y chequea, bueno, que no es chicote, quiero decir un inspector de sanidad, ¿vale?, que va y chequea que aquello verdaderamente reúne unas condiciones sanitarias mínimas para que se pueda considerar un restaurante. Y luego sobre eso, pues hay unos señores que le dan estrellas, se llaman Michelin, ¿no? O el sol le da soles, ¿no? Bueno, en fin, quiero decir, la certificación, el problema que tiene no es la certificación per se, es en el estándar de base que nos permite esa certificación. Y por eso es una cosa que comentaba a Alberto, que yo le agradezco al final, que es, bueno, que puedes... Lo bueno es, a lo que deberíamos aspirar es a ser capaces de acordar el método con el cual medimos la seguridad, no tanto cuál es el nivel de seguridad mínimo, que dependerá de cada situación. Entonces, dicho esto, es porque el supervisor os pide a las entidades financieras que hagáis una gestión del riesgo, ¿no?, de la cadena de valor, ¿no?, de vuestros proveedores. Entonces, como mis padres me pagaron una carrera de económicas en la que di 2 años de econometría, quería hacer un poco de demostrar a mis padres que aquello mereció la pena. Entonces ahora hay unas 15 slides, básicamente con fórmulas, ¿vale? O sea, apretaros los machos, que viene ahí tema, bueno, en fin. ¿Vas a hablar rápido? Sí, vamos rápido. Entonces, el riesgo es función de probabilidad e impacto, ¿no? Hasta ahí, bien. Vale, entonces, el riesgo residual es el riesgo inherente menos el nivel de lo que reduzco el riesgo por las medidas de seguridad que pongo. Bien, ¿no? Está ahí bien. Entonces, si juntamos estas dos cosas, el riesgo residual es función de una probabilidad inherente, de un impacto inherente, y sustrayendo, ¿vale?, las medidas de seguridad. Es decir, como dicen los economistas, ceteris paribus, o sea, todo el resto constante, cuanto más seguridad, menos riesgo. Guay, ¿no? Compramos. Vale, ¿qué ocurre entonces cuando metemos proveedores en la ecuación? Pues lo que ocurre es que estamos compartiendo el riesgo, ¿vale? De hecho, es una estrategia de gestión del riesgo, compartir el riesgo, que se hace con proveedores, ¿vale? Está escrito en las metodologías. Entonces, la fórmula cambia, no nos explote la cabeza, por favor, ¿cuál es el riesgo residual inherente? El máximo de los riesgos residuales de todos aquellos que participan. No la media, no el promedio, el máximo, ¿vale? Porque la seguridad es tan fuerte como el eslabón más débil. Entonces, el riesgo residual es el máximo de todos. Entre tú, que eres, perdonad, si no se ve muy bien, la I, ¿vale? La I sois cada uno de vosotros. Y luego P sub 1 y P sub 2 son los Z proveedores que tenéis. Entonces, si entre vuestros 150 proveedores hay uno que es el máximo, ese es vuestro nivel de riesgo. Hasta ahí esto es formulación matemática, ¿vale? Entonces, vale, si aplicamos que riesgo es probabilidad por impacto, pues aquí hay una notación, aquí hay una fórmula, tiene una notación guay, que espero que alguien haya visto. ¿Alguien ve algo raro en los impactos? Bueno, no se ve desde atrás, voy a entender qué es eso, ¿vale? En el riesgo de la cadena de valor, ¿vale?, en el riesgo de la cadena de valor, el impacto no es del proveedor, no dice impact sub P, no, es impacto sub I, es decir, es tu impacto, ¿vale? A mí el impacto que tenga el proveedor, con cariño, me da igual. Lo siento, me da igual, solo me importa el mío, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes que medir el riesgo en la cadena de valor, por eso el supervisor te dice, no, tenéis que hacer un ejercicio proactivo. Claro, es que el proveedor no lo puede hacer, porque el proveedor no puede medir tu impacto lo sabes tú, ¿vale? Entonces, tú tienes que hacer el análisis de riesgo, tú eres quien tiene que saber cuál es el riesgo que quieres asumir, ¿vale? Entonces, nos encontramos en que, vale, quiero medir la seguridad de mi cadena de valor. Bueno, pues tengo que medir probabilidad del proveedor, que es aleatoria, porque si no, no sería probabilidad, ¿vale? Con lo cual no la puedo saber. La probabilidad de que un proveedor tenga un ataque determinado es aleatoria.
Podríamos hablar mucho aquí, no entremos ahí, por favor, ¿vale? Y luego tenemos el impacto mío, que lo conozco. El impacto de ese servicio sobre mí, puedo saber. Si ese proveedor falla, ¿qué me pasa? Eso lo sé yo, lo sé, lo puedo saber, es fácil, ¿vale? Y luego tenemos lo otro, que es el nivel de seguridad, ¿vale? Entonces, de hecho, Lead nació así. Lead quería medir el riesgo y se dio cuenta que la probabilidad era aleatoria, que el impacto dependía de cada caso y dijo, ¿qué me queda? Pues medir la seguridad. Entonces aplicamos un principio Agile, bueno, no es de Agile, esto es de teoría de las limitaciones, que es que cuando quieres medir algo que es imposible medir, lo que tienes que medir es un complementario o un sustitutivo. Entonces, como ceteris paribus, el nivel de riesgo se reduce es inversamente proporcional al nivel de seguridad, pues si mides la seguridad, puedes medir el riesgo, ¿vale? Porque el resto siempre es ceteris paribus, ¿vale? Ya sabéis que los economistas, para hacer definiciones, tenemos que tirar de supuestos injustificables. Entonces, bueno, ceteris paribus, si mides la seguridad, mides el riesgo, ¿vale? Entonces, el hándicap ahí es cómo conocerlo y cómo medirlo. Entonces, vamos a ver ahora una teoría matemática, no es broma. Vamos a ver entonces cómo medir esa gestión de riesgo proveedor, ¿no? O sea, quiero medir el nivel de seguridad, ¿vale? Entonces, ya llegamos hasta ahí, ya sé que lo tengo que hacer, me preocupa de la leche y tal. Tengo multitud de proveedores, ¿vale? Tengo lo que llamamos proveedores conectados, que son todos aquellos que se conectan a mis sistemas, y luego tenemos también un montón de proveedores que tienen información mía en sus sistemas, ¿vale? Abogados, consultoras, auditoras, despachos, gestoras, bueno, N, ¿vale? Muchas, ¿vale? Entonces, para gestionar todo este infierno, ¿vale? Que algunos de vosotros me decís, no, yo tengo como 150, otros me decís, no, yo tengo como 1.800. El otro día estuve en un sitio y me dijeron, tengo 32.000 proveedores. Me dije, bueno, vámonos a comer. Por lo menos, ¿no? Vamos a disfrutar de la vida mientras podamos. Bueno, en fin, ¿cómo hacemos frente a eso, no? Pues entonces nosotros básicamente lo que hemos visto es que las compañías al final acaban poniendo un proceso que se apoya en dos pilares. Uno, gestión basada en el riesgo, como no podía ser de otra manera. Voy a decir criticidad, ¿vale? A mí creo que es más adecuado decir criticidad, pero bueno, como todo el mundo habla de gestión basada en el riesgo, pues oye, ¿qué le voy a hacer? No voy a cambiar el mundo. Lo intentaremos, pero no sé si lo conseguiremos. Gestión basada en la criticidad y un proceso holístico en el sentido de que sea global en toda la compañía. Ya veremos un poco en qué consiste eso, no quiero enrollarme mucho. Entonces, basado en la criticidad, ¿qué quiere decir? Pues que va a haber un cierto porcentaje de proveedores que no tengan un impacto significativo en el nivel de riesgo. Si su impacto es cero o cuasi cero, puedo decir que no hago nada con ellos. No pasa nada. Si su impacto es cero, el riesgo es cero, puedo ignorarlos, ¿vale? Si hay un proveedor que me está dando bolígrafos, lo siento mucho, no le mando nada de relativo con seguridad de la información, ¿vale? Me está vendiendo bolígrafos, señores. Paso de él, ¿vale? Entonces puedo hacer un proceso de discernir y luego a partir de ahí, una vez que ya se me impacte en el riesgo, sí que tengan una cierta criticidad, no todos van a tener la misma criticidad. Habrá que ver qué criticidad tiene y en función de eso tendremos que pensar un mecanismo de evaluación acorde a esa criticidad, ¿vale? Hasta ahí yo creo que es muy sencillo. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando básicamente de establecer algo de este estilo, ¿vale? Hacer un triage de proveedores, triaje para los de Extremadura, como yo, ¿vale? En 4 niveles, por ejemplo. Nivel 4, cuando tiene un impacto bajo o casi nulo. Nivel 3, cuando tiene un impacto bajo, que por ejemplo, medio o alto. ¿Y qué voy haciendo? Al que tiene criticidad nula o casi nula, no le pido nada. O bueno, si soy generoso, le puedo pedir una ISO 27001, que para el caso... Joder, normalmente ahí hay jajaja, ¿sabes? No, pero no... Bueno, quiero decir, la ISO 27001 es un esquema que mide un sistema de gestión de seguridad, ¿vale? En febrero estuvimos en un evento en Barcelona, ya os digo que somos pequeñitos, pero intentamos estar en todos los sitios que se habla de esto, que se llamaba Cybersecurity Supply Chain, o sea, había que estar, ¿vale? Entonces vino un tipo, el CISO de KPN, ¿vale? Que dijo, la ISO 27001 está muy bien, hace 10 años. Hoy, bueno, le doy un abrazo y le digo, vale, esta es tu ISO, estos son mis requisitos. O sea, quiero decir, bien, pero que tú tengas una ISO no te dice nada sobre el nivel de seguridad, ¿vale? Sabéis que es un sistema de gestión que es compatible con todos los niveles de seguridad y luego tiene otra parte ahí que para mí es donde está el kit de la cuestión, que es en el hecho de la fórmula. ¿Recordáis? Hemos puesto que el impacto de la cadena de suministro es mi impacto. Cuando un proveedor hace su SGSI y lo certifica, lo hace con su impacto, no con tu impacto. Lógico, él no sabe tu impacto cuando está haciendo el SGSI. Entonces, su SGSI es acorde a su riesgo, a su impacto, no sobre ti,
no con el tuyo, porque no lo conoce. ¿Vale? Entonces, ¿que alguien tiene la ISO 27000? Perfecto, si es que lo debería de tener todo el mundo. Todo el mundo debería tener una ISO 27000. Todo el mundo. Si no tengo nada en contra de la ISO 27000, pero no utilicemos la ISO 27000 para lo que nos sirve. ¿Vale? Tú con una ISO 27000 no certificas, no acreditas ningún nivel de seguridad porque es compatible con todos. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí vas subiendo. ¿Que tienes una criticidad baja? Le pido unos requisitos moderados y un nivel, digamos, me ha gustado mucho el gráfico de Borja, no sé si yo tengo algo que ver ahí, a lo mejor sí, que si habéis visto, había un momento que tenía 2 ejes, ¿no? Y decía, una cosa es el nivel de seguridad, que creo que era así, en las X, ¿vale? Una cosa es el nivel de seguridad y otra cosa es el nivel de assurance, el nivel de garantía. Son 2 cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Tú puedes tener un nivel de seguridad muy bajo, evaluado de una forma muy robusta, o puedes tener un nivel de seguridad muy alto, evaluado de una forma muy light, ¿vale? Son compatibles todas las opciones, ¿vale? Es una matriz múltiple. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú vas subiendo en criticidad, debes ir subiendo en los 2 vectores. Tienes que ir pidiendo cada vez un nivel de seguridad más alto porque ese servicio es más crítico para ti y tienes que ir pidiendo un mecanismo de evaluación cada vez más robusto porque tienes más dependencia de ese servicio. Entonces no te vale con que el proveedor te diga que es súper majo y que lo hace todo súper bien. ¿Vale? Sí, eso para un servicio poco crítico me puede servir. Puedo hacer esa asunción de riesgo. Pero cuando según vas subiendo, eso ya no te vale, ¿de acuerdo? Entonces es un poco a lo que queremos llegar. Para llegar a eso que tenemos, bueno, pues vamos a ir viendo las piezas. Bueno, holístico básicamente es integrado con el proceso de compras, desde la homologación, pasando por la adjudicación y en todas las renovaciones, ¿vale? Luego entraremos en detalle un poco en dónde se hace. Para gestionarlo, pues podéis hacerlo dentro de una estructura existente, es decir, si ya tenéis un comité de cumplimiento, de riesgo operacional, no sé, es que la terminología según la entidad es muy variopinta, pero quiero decir, si tenéis un órgano de decisión donde se están tomando decisiones, valga la redundancia, sobre qué nivel de riesgo se quiere asumir o no, se puede incorporar a ese comité las decisiones sobre los proveedores o sobre los terceros, ¿vale? Porque al final no deja de ser una asunción de riesgo. Aquí mismo. Se ve que es una jornada de trabajo. ¿Vale? Sí, no hay, aquí es para remangarse. O si no, pues podéis montar un esquema en paralelo, bueno, eso ya como cada uno quiera en su casa, pues aquí no vamos a establecer, digamos, hemos visto de los dos y los dos funcionan en función de cada caso, ¿vale? En cuanto a los parámetros para evaluar la criticidad, pues esto es muy sencillo, todos tenéis un análisis de riesgos, ¿no? ¿Quién tiene un análisis de riesgos? Dejadme descansar un poco. ¿Quién tiene un análisis de riesgos? Todos, ¿no? ¿Hay alguien que no tenga un análisis de riesgos? Joder. Perdón. Bueno, entonces, cuando tú tienes un análisis de riesgos, tienes unos parámetros para evaluar la criticidad, para evaluar los impactos, ¿no? O sea, para decir si el impacto es alto, medio, bajo, lo que sea, tienes unos criterios. Esos criterios se pueden utilizar perfectamente para medir el impacto de los servicios que estáis subcontratando, ¿vale? No hace falta inventar la rueda. En cualquier caso, recomendaciones. No utilicéis, por favor, nunca como único criterio el importe, ¿vale? Hemos visto casos en que proveedores con un contrato muy pequeño tenían un nivel de riesgo altísimo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Estarán cansados de los probes que afectados, pero teníamos un caso con un contrato de unos traductores que cobraban, bueno, no llegaban ni el importe mínimo para pasar por compra siquiera, ¿vale? Pero claro, tenían las actas del Consejo. O sea, imaginaros la información, la criticidad de la información que manejaba esa gente, ¿vale? Si hubiéramos metido únicamente el criterio económico, se nos habrían quedado fuera, ¿vale? Entonces hay que meter temas económicos, pero también operacionales, de cumplimiento, reputacional, de seguridad física, de salud también, ¿por qué no? ¿Vale? Como veis ya, el espíritu del CNPIC de la seguridad integral nos imbuye a todos, e incluso a nosotros, y nos viene ahí influenciando una ola, bueno... teníamos un cliente, por ejemplo, que decía, bueno, yo es que tengo una serie de proyectos estratégicos donde quiero que los proveedores que participen en esos proyectos estratégicos estén especialmente controlados. Bueno, me parece un criterio, bueno, igual de digno que cualquier otro. Quiero decir, al final es vuestra estrategia de gestión del riesgo, ¿vale? Vosotros sabréis cómo la queréis hacer, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis toda una serie de criterios que se pueden utilizar, ¿de acuerdo?
Luego, a partir de ahí, por ejemplo, pues tenemos, nosotros ahí, las típicas dimensiones ya las habéis visto. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, podría ser criticidad alta si el proveedor tiene acceso a sistemas en producción o toca información reservada, reservada o como se llame en vuestra clasificación de la información. Nivel medio, si tiene sistemas de información de servicios internos, digamos, no en producción o tal, o información ya del otro nivel, de restringida o como la queráis llamar en vuestra casa, y luego ya de nivel bajo, si no es ni se suele llamar uso interno, difusión, no sé cómo la llaméis, ¿vale? O sistemas de información no críticos. Aquí encaja perfectamente, si lo pensáis, el tema de GDPR. Vosotros internamente vais a establecer seguramente una clasificación de los datos cuando habéis hecho el registro de actividades de tratamiento. Vais a tener una serie de parámetros que van a medir la criticidad de ese servicio, de ese tratamiento, Entonces es muy fácil decir, oye, también es alto si trata las actividades de tratamiento que hemos considerado críticas. Bueno, pues se pone como otro parámetro más y se puede meter perfectamente. ¿Qué es lo que quiero decir? Que esto que nos está pidiendo, que tenemos que hacer porque los proveedores son críticos, nos sirve también para cumplir la GDPR perfectamente en el artículo 28 que nos dice aquello de los encargados de tratamiento, ¿vale? Que somos que somos responsables de los terceros, de los encargados de tratamiento, ¿no? que elijamos, ¿de acuerdo? Pues esto sirve perfectamente, no hay que hacer nada nuevo. Nosotros cuando decía antes, en LIT hay dos cosas que nos martirizan, que son la transparencia y la eficiencia. O sea, nosotros lo de hacer trabajo absurdo nos duele. Mi madre me enseñó lo de trabajar para no trabajar. Joder, y eso y el feminismo lo llevo, a rajatabla, ¿vale? Entonces, hay que trabajar para no trabajar. Y hacer trabajo repetitivo que no aporta valor, a nosotros nos duelen prendas, no podemos con ello, ¿vale? Entonces, en cuanto a los niveles de seguridad, pues ahí yo creo que todo el mundo está sufriendo. No sé cuál es vuestro caso. Yo lo que me suelo encontrar es que hay pocas entidades que son capaces de establecer distintos niveles de criticidad y en función de los distintos niveles de criticidad, distintos niveles de requisitos para los proveedores. Hay algunas que sí, ¿vale? Hay algunas que sí, pero no es lo habitual, ¿vale? Lo habitual es que tengamos un contrato tipo en el que estamos metiendo unas cláusulas que son las mismas para todo el mundo. Es chocolate para todos, ¿vale? Entonces ahí tenemos un problema. Si son muy exigentes, a los que son poco críticos les estamos haciendo incurrir en un coste que nos están repercutiendo. Es decir, estamos siendo poco eficientes, porque estamos subcontratando proveedores que nos salen más caros que si les pidiéramos menos. Y si son muy bajos, resulta que estamos incurriendo en un riesgo porque los que son muy críticos no les estamos pidiendo suficiente por miedo a pasarnos con nosotros, ¿vale? Es decir, tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿vale?, de establecer distintos niveles, ¿vale? Esto es un poco lo que hablábamos al principio y es un poco la filosofía nuestra dentro de LIT. Al final nosotros no estamos aquí para decidir cuál es el nivel de seguridad que tiene que tener nadie. Nosotros estamos aquí simplemente para ayudar a medir cuál es el nivel de seguridad de un servicio y que cada cliente en cada caso elija lo que necesita, ¿vale? Igual que cuando vas a un restaurante eliges los números de tenedores que quieres, o cuando vas a un hotel miras cuántas estrellas quieres, o cuando vas a hacerte, yo qué sé, un traje, pues piensas en cuántos metros de tela necesitas, ¿vale? Es tu decisión, tú sabrás para qué lo quieres, ¿vale? Entonces, en esa parte es importante que tengamos distintos niveles. Aquí, nosotros, claro, como esto lo hemos visto con gente que ha estado trabajando con nosotros, pues el ejemplo que tengo, claro, es asociado a actividades en las que hemos participado nosotros. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 5 niveles, ¿vale? Clasificamos en los niveles de seguridad de un servicio, empezando en el A+ y acabando en la D. A+, A, B, C y D. Entonces, tenemos clientes que lo que han dicho es, vale, pues me voy a quitar el nivel de arriba porque es demasiado exigente y el nivel de abajo porque es demasiado flojo, y entonces lo que voy a hacer es asociar mis tiers, 1, 2 y 3, a los niveles A, B y C. Y lo tengo hecho. Vale, básicamente, aquí hay un disclaimer, porque es gratis. Quiero decir, la metodología que utiliza LIT para calificar está disponible en la web, ¿vale? Os la podéis bajar y utilizarla. Más que, mola, ¿no? O sea, quiero decir, mayor transparencia imposible. O sea, no, lo que quiero decir es no estoy tratando de vender nada en este momento. Luego más adelante a lo mejor sí. Pondré la mosca de publicidad. Pero ahora, hoy por hoy, no. O sea, en este momento no. La metodología está ahí para quien la quiera usar, ¿vale? Simplemente. Entonces, eso es un mecanismo más exigente, y luego hay gente que ha dicho, uy, es que la app para mis proveedores es que es demasiado.
En vuestro caso no es así, ya os digo. O sea, siendo sector financiero tenéis que ir a la primera opción, porque más o menos, para que hagáis una idea, esa A de ahí es más o menos cumplir con PCI DSS. ¿Vale? Esa A de ahí cumplirías con PCI DSS. Bueno, tendrías que añadirle ciertas cosas, porque sabéis que PCI está muy enfocado en confidencialidad, ¿vale? Y la disponibilidad como que le da un poco igual, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos muchos requisitos de disponibilidad, entonces necesitarías ir hacia la A. Pero otros sectores o otras entidades pues pueden decir, es que eso es demasiado. Es verdad, o sea, cumplir con PCI DSS no es trivial. Entonces pueden elegir un modelo más abajo que sea BCD, o incluso pueden decir, no, mira, nosotros tenemos un cliente del sector asegurador que ha dicho, sí, una B, pero para el dominio de disponibilidad, aquellos que toquen producción, quiero que en la sección tal tengan una plus. ¿Vale? O sea, se puede personalizar, cada uno que haga su modelo a su gusto, porque para eso es vuestra gestión del riesgo. ¿Vale? No la vamos a hacer nosotros, ni nadie debería. ¿Vale? Entonces, simplemente eso es relevante. Y luego hay otra cosa que también es muy útil, que hemos encontrado muy útil, que es cuando tú haces una serie de requisitos para tus proveedores, claro, tienes que pensar todas las casuísticas posibles de proveedores que puedes tener. O sea, puedes tener desde un proveedor cloud a una gestoría, a una gestora de fondos, a una empresa de marketing. ¿Vale? Son empresas que os dan servicios muy distintos, pero tú cuando piensas los requisitos tienes que hacerlos que te valgan para todos. Entonces, nosotros lo que hemos encontrado útil es, clasificar los requisitos en función del tipo de prestación de servicio. No tanto del tipo de servicio, sino del tipo de prestación. ¿Qué digo con prestación? Pues nosotros tenemos básicamente, hemos visto como 6 tipos. El tipo, empezando por personal del proveedor en mi casa con mis medios. Luego tenemos personal del proveedor en su casa con sus medios, pero que se conecta a un escritorio virtual que le proveo yo. Luego tenemos proveedor que se conecta desde su casa con sus medios a mis sistemas. Luego tenemos los consultores, auditores, no sé qué, que ellos vienen con sus portátiles y no sé lo que hacen. Tienen información que yo no sé lo que tienen y no sé lo que hacen con ella, y luego ya estaría la cloud. Entonces tenemos como 6 modelos. Entonces lo que tú puedes hacer es una matriz donde digas, si estos son los requisitos, estos son mis requisitos por niveles, y además en función de la prestación, estos no te aplican o sí te aplican. Y eso simplifica el proceso, porque si no le pasáis unos churros a los proveedores que lo flipan. ¿Vale? O sea, sois conscientes, ¿no? Que le estáis pasando unos churros a los proveedores que lo flipan. ¿Vale? Yo el otro día estuve con uno que estaba el pobre, dice, tengo 50 personas en Argentina respondiendo cuestionarios. Flípalo, ¿eh? O sea, tenéis a una empresa de puntera con 50 argentinos respondiendo cuestionarios. No sé si sois conscientes de eso, pero está pasando. Eso parece de un titular de la tele. Está pasando. Bueno, entonces decíamos, según va subiendo de criticidad, tienes que tener distintos niveles de seguridad y luego tienes que tener distintos mecanismos de evaluación. Desde los que te dan menos garantías, que es la típica autoevaluación, es decir, el cuestionario, ¿no? ¿Quién está mandando cuestionarios? ¿Vale? Que no mandéis, por lo menos si mandáis un cuestionario que vaya acompañado de una declaración responsable, ¿vale? Que te la firme alguien con autoridad de la compañía, que no te la esté haciendo el cuestionario ni se sabe quién, de no se sabe qué departamento, porque entonces la validez que tiene eso y nada es lo mismo. O sea, si estáis mandando un cuestionario sin declaración responsable, dejar de enviar los cuestionarios, porque vais a ahorrar trabajo y por lo menos vais a ser conscientes de que no estáis haciendo nada. ¿Vale? Entonces, partes de la autoevaluación, que sería como cuando tenía Borja en el gráfico el primer estadio, ¿vale? Y luego tendrías evaluación a distancia, que es cuando le pides documentación, o sea, vale, me has dado esta respuesta, pero mándame documentación, es decir, por lo menos le obligas a que busque en Google qué es una política de seguridad para crearla, si no la tuviera, ¿vale? O sea, pero sí que demuestra, digamos, es más difícil que nos mientan, ¿no? Y al final sí es más fácil pillarlos, ¿no? Si nos están mintiendo en el cuestionario. Luego tendríamos evaluación in situ por segunda parte, que esta yo creo que es la que está utilizando gran parte del sector, ¿vale? Que tiene para mí 2 problemas. Básicamente el coste, ¿vale? Estáis pagando por reevaluar a los mismos sobre lo mismo N veces, y aquí donde el enfoque cooperativo que comentaba Francisco en el principio yo creo que tiene un valor diferencial. Es decir, es absurdo que, ¿cuántas compañías? ¿151 has dicho? 131. Pues de esas 131, 60 se estén gastando X dinero, me da igual cuál sea, para evaluar a los mismos sobre lo mismo. O sea, no sé cómo lo veis. A mí no me sobra el dinero,
Yo preferiría que lo hiciera CCI y no lo usáramos todo. Déjame pero bueno. que meta un rejón. Vale, ¿no? Es que tú lo estás viendo como tienes que hacerlo desde el punto de vista de tu auditorio. Pero ahora imagínate que eres un proveedor. Bueno, luego se lo Y preguntáis. pasa lo mismo, pero al revés. Luego se lo preguntáis a Miki. Luego se lo preguntáis a Miki, que es proveedor y que creo que alguna vez le auditan. Tú no contestas formulario. Haces bien. Es mucho mejor que le enseñes la calificación. Bueno, entonces tiene la evaluación de segunda parte, que aparte del coste tiene otro problema, que, o sea, de la no reutilización, es el tema del conflicto de intereses potencial. ¿Vale? O sea, no sé si os ha pasado en algún caso, yo he tenido algún caso que el proveedor lo que te dice es, ya, tú vienes a auditarme porque tienes un problema operacional conmigo y me estás buscando las vueltas para dejarme de contratar justificándolo en un problema de seguridad. O sea, hay un cierto conflicto de intereses, ¿vale? Entonces, luego estaríamos con la parte de terceros, que es donde tiene menos coste porque se supone que lo paga el propio proveedor, que es el que quiere demostrar ante sus clientes el nivel de seguridad que tiene, ¿no? Entonces, si nos vamos a las opciones que tenemos como evaluaciones de terceros, tenemos opción 1, la certificación, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando. El problema de la certificación es que tienes que encontrar un referencial que sea de tu gusto. Me explico. Si estás en un entorno de medios de pago y le pides al proveedor que esté certificado en PCI, guay, porque estás en un entorno de medio de pago donde tu requisito es PCI, como es el mismo del proveedor, te coincide, fenomenal, todo miel sobre hojuelas, ¿vale? Pero si sales de ahí, ¿qué le pides? En el entorno cloud le pido una certificación de Cloud Security Alliance. ¿Son los requisitos de Cloud Security Alliance los que vosotros necesitáis? Puede que sí, puede que no, o todo lo contrario. Quiero decir, habrá que ver. A lo mejor os vale para algún caso, pero no tiene por qué ser la norma, ¿vale? Entonces, el problema de las certificaciones es encontrar contra qué estándar están certificados. Y eso que contra lo que están certificados es lo que a mí me vale o no, ¿vale? Y esa es la reflexión que tenéis que hacer. Luego, bueno, en el sector financiero, los de la SOC 2 está al orden del día, ¿no? Que normalmente, ¿hay alguien de una auditora ahora aquí? ¿No? Bueno, entonces puedo ser políticamente incorrecto. Qué casualidad que los auditores de cuentas te pidan un informe SOC 2 que solo pueden hacer auditores de cuentas. No lo encontráis, o sea, normal, ¿no? O sea, quiero decir, yo como auditor de cuentas te digo a mi cliente que tienes que pedir informes que solamente puedo hacer yo como auditor de cuentas. Está feo, ¿eh? Está feo, por lo menos a mí, ¿sabes? Conceptualmente me queda feo. Que al margen de eso, SOC 2, hay que ser un poco políticamente incorrecto porque si no dormís. Entonces, eso tiene muchos matices, ¿vale? Pero luego en el café o después me podéis linchar si queréis. Informe SOC 2 tipo 2 en base a ISAE 3000, más que 3402, 3000, ¿vale? A ver, como mecanismo de evaluación, sin lugar a duda, es el mejor. Prueba de ello es que lo utiliza el BSI alemán para certificar el C5. No utiliza la ISO 17065, la 17021, no, utiliza SOC 2. ¿Por qué? Porque es mucho más exigente en cuanto al testeo, también es más caro, ¿vale? No tiene nada que ver una certificación contra la ISO 17065 que contra SOC 2. En órdenes de magnitud pueden ser 10 veces, fácil, 10 veces. El nivel de garantía es el máximo. Guay, hasta ahí todo perfecto, vamos a pedir todo SOC 2. ¿Cuál es el problema? De nuevo, ¿qué está auditando el auditor? No sé si habéis tenido algún informe SOC 2 en las manos. Lo que dice el auditor es, el auditado me ha dicho que hace esto, yo lo he verificado y digo que es verdad. Básicamente es eso, ¿no? Es una attestation report sobre una attestation que hace la dirección de la compañía auditada. ¿Cuál es el problema? ¿Esa attestation report es la que yo necesito? Es decir, si la dirección dice, por ejemplo, las contraseñas de nuestros sistemas cambian una vez al año. Va el auditor, lo chequea, lo verifica y dice, es verdad, este proveedor cambia sus passwords una vez al año. ¿Os vale? Habrá veces que sí, o habrá veces que no. No sé si cumple vuestra política, desconozco vuestra política. Lo que quiero decir es que lo que no puedo hacer es, pido un informe SOC 2 y ya me quedo tranquilo. No, te tendrás que coger el SOC 2, te lo tendrás que leer y tendrás que mapear si lo que ha auditado el auditor es lo que tú necesitas que cumpla el proveedor o no. Porque si no, no lo estás haciendo.
¿vale? Estás comprando como bueno cualquier auditoría sobre cualquier requisito, y eso tampoco se puede hacer, ¿vale? Y luego tienes la otra opción, la tercera opción, que son las últimas en llegar, que son los sistemas de calificación, ¿vale? Aquí es donde empieza la publicidad, que es LEED, ¿vale? LEED hace evaluaciones hace calificaciones en la bolita primera que pone capacidades, ¿vale? Pero para que veáis que somos unos tíos más majos, somos hiperhonrados, hay también calificaciones basadas en exposición IP, ¿vale? 4 o 5 compañías americanas, que hacen calificación de los proveedores, no de los servicios, de los proveedores en base a las IPs públicas que tienen asignadas, ¿vale? Sin conocimiento del proveedor y cobrándolo a vosotros, ¿vale? Por usar esa información, ¿de acuerdo? Esas exposiciones de IP yo creo que están muy bien para servicios basados en tecnología, cloud, básicamente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el servicio se basa en un cloud y entonces, pues hombre, al final si el servicio es básicamente tecnológico y me están evaluando la tecnología, pues está bien. Para el resto de servicios, yo creo que son meros indicadores, porque que una gestoría tenga bien o mal su web, con todo el cariño, no me dice nada sobre el servicio que me está prestando. Nada. ¿Vale? Entonces, yo creo que en esos casos hay que ir más a este otro modelo, que es el de evaluación de capacidades, que es el que tenéis en el C4V, el que, digamos, evalúa desde dentro al proveedor y en función de las capacidades que tiene implementadas, no teóricas, implementadas, le da un nivel de calificación. ¿Vale? Y eso es lo que hace LEED, que aparte de eso hace otra cosa muy chula, que es que se encarga de la supervisión del proveedor, ahorrándose a vosotros ese esfuerzo. Y ahí cierro la publicidad, ¿vale? Y pido disculpas a Francisco. Rafa, digo yo a Francisco. Rafa. Perdona, soy un desastre con los nombres. Rafa. Entonces, bueno, estas son las 4 opciones más o menos que tenemos. Los cuestionarios son muy costosos, pocos niveles de garantía. Entonces, bueno, tampoco quiero enrollarme mucho aquí, ¿vale? No, y además no te voy a dejar. Vale. Pues entonces, el mecanismo de autoevaluación, como digo, tiene que ser creciente con el nivel de criticidad. La frecuencia de las revisiones, si queréis, podéis también jugar con ellas. Se puede hacer desde bienal, anual. Esto para la gente de compras le viene fácil porque es igual que pido estar al corriente de pago con la agencia tributaria, te pido tu informe de calificación y veo cómo estás, ¿no? Los contratos, pues aquí tienes un montón de... Bueno, los contratos que voy a decir sobre los contratos. Hay máster enteros de contratación de proveedores, o sea que ahí tenéis, os lo dejamos para luego. Y luego, en cuanto a la contratación, básicamente, y con esto ya termino, porque falta, ¿no? O sea, con esto ya se termina. Básicamente hay que, digamos, si no sabéis de dónde tirar para encontrar proveedores, básicamente cuentas a pagar y departamento de compras son las fuentes. A partir de ahí, en el proceso de homologación, normalmente lo que vamos a hacer, o lo que están haciendo las compañías que están trabajando en esto, es establecer un requisito mínimo y sobre eso homologar a todos los proveedores, es decir, coger el nivel mínimo de antes, el 3, el de abajo, y con eso homologa a todos, ¿vale? Siempre que estén afectados. Y luego los procesos de adjudicación, lo que hago es revisar, evaluar la criticidad en base a los parámetros que hemos visto al principio. Si la criticidad es más alta, le tengo que pedir algo más al proveedor en función de su servicio. Y luego los procesos de renovación, tenerlo incorporado, ¿vale? En cuanto a estas 2 slides sobre hacia la madurez en la gestión de riesgo proveedor, básicamente lo que queríamos contar es esta situación que estáis viviendo todos, que es que todos estáis evaluando a vuestros proveedores entonces están recibiendo en evaluaciones de vuestros N clientes, y lo que entendemos es que lo que hay que evolucionar es hacia un single point, o sea, hacia un punto de contacto que haga de traductor entre requisitos y características de los proveedores, porque si no nos vamos a volver locos y nos vamos a arruinar en el intento, porque estamos dedicando un montón de dinero a este aspecto que es significativo en algunos casos. Todo eso teniendo la capacidad de mantener la capacidad de auditar. Aquí en el centro, hay una cosa aquí, un segundito. Vale, aquí en el punto focal es donde entendemos que, por ejemplo, CCI con un enfoque colaborativo pues puede aportar mucho, ¿vale? Porque yo creo que en la propia definición del CCI, en el ADN, está en voy a hacer algo en el que colaborando las entidades seamos más eficientes. O sea, yo miro esto y digo, pero si está definiendo este proceso, ¿vale? Pero bueno, esa es mi visión desde fuera, sin ser parte del CCI, ni mucho menos. Bueno, los costes de hacerlo de manera basado en modelos propios, esto es un estudio de Forrester, no es nuestro. Llegando a 600 proveedores, puedes llegar a necesitar 32 personas para evaluar a tus proveedores. No está mal, ¿eh? No sé cuántos proveedores tenéis, pero bueno, es un poco la evolución del coste en esos casos, está llegando hacia los 5 millones de euros, ¿vale? La evaluación de en torno a 600 proveedores,
¿vale? Yo 5 millones de euros no tengo ahora mismo, ¿vale? Bueno, eso es un poco una estadística. Ya, ¿cómo se nota el CCI ahí? Bueno, en fin. Entonces, esto es un poco un informe de Forrester sobre cómo evoluciona el coste, mientras que si lo basamos en un proceso externalizado, pues el coste es mucho más reducido, porque básicamente es el propio proveedor el que hace esa inversión en demostrarnos el nivel de calificación. Aquí tenéis también un par de slides sobre esto. Nada, esto lo dejamos para vosotros. Exactamente, no, quiero decir, son cosas que hemos ido aprendiendo en estos 4 años que hemos estado trabajando. Una matriz RACI, para los que somos de ISACA, si no metemos una matriz RACI parece que no hemos hecho un procedimiento, ya lo sabéis. Y bueno, que sirve igualmente para la aplicación del RGPD. Bueno, en cuanto a las conclusiones, de lo que estamos hablando es de un concepto que los americanos llaman ahora el Extended Company, no sé si, bueno, la compañía extendida, ¿vale? Que lo que nos hace es, pues bueno, nos obliga a evaluar a esa cadena de valor que forma parte de nuestra provisión del servicio y nos hace ver que somos responsables de cualquier problema que haya, o sea, de nuestro servicio, aunque sea debido a un tercero. Y lo que hace falta es aportar o trabajar en un enfoque común sistemático, que es de nuevo nuestra visión de ese rol potencial que tiene el CCI o un sector, ¿vale? Donde la propuesta sería, más que auditar a los proveedores, que los proveedores vengan auditados de casa, ¿vale? Que es mucho más sano y que si lo pensáis fríamente es lo que estáis haciendo continuamente, porque todos vosotros vais al mercado y no auditáis la fruta que compráis, ¿vale? La compráis sin auditarla y os la estáis comiendo, ¿vale? Entonces, vosotros no estáis auditando, nosotros en la vida normal no estamos auditando a nuestros proveedores. Hay que construir mecanismos de confianza que nos permitan, pues eso, confiar en ellos. Y nada, aquí os dejo un código QR, como hay que digitalizarse, hemos empezado por aquí. Es un código QR donde si le tiráis una foto o lo escaneáis, pues automáticamente es un correo que me llega, ahora me hacéis una denegación de servicio al móvil, para... Menos mal que el foro es reducido. Entonces, bueno, directamente nos llega un móvil y os podemos remitir la presentación, un poco más corta, ¿vale? Sin toda la parte publicitaria, solamente con las best practices para montar un proceso de gestión de riesgo proveedor, que es lo que queríamos aportaros. Perdonad por el tiempo. No te preocupes. Yo iba a hacer una pregunta muy inteligente, pero ya se me ha ido de la cabeza. Ya me acordaré. Mi abuela siempre decía, sería mentira. Pues seguro. Vaya, no te quepa la menor duda. Mi abuela cuando te olvidas decía, sería mentira. Muchas gracias por hacerme el trabajo, porque yo pensaba la siguiente hora y media dedicarla a intentar vender que CCI tenía algo que aportar en esto, pero ya lo has hecho tú, pues ya me lo... Está claro, ¿no? Pero, de todas maneras, has hablado de proveedores de bolis y de proveedores de cloud, por abrir el abanico y ver los dos extremos. ¿La certificación, en principio, te vale para un proveedor de bolis y para un proveedor de cloud? El problema no es la certificación. O sea, sino, bueno, el nivel de riesgo que quiere asumir la entidad. O sea, sí. Si el problema es sobre qué construyes la certificación. O sea, si el problema para mí, y vamos, no es que esté descubriéndome aquí algo que no digo públicamente, o sea, lo he dicho, se lo he dicho a la comisión y lo digo donde hace falta. El problema es que hemos empezado la casa por el tejado. O sea, la certificación es un método, pero no es el único método. O sea, tú cuando quieres construir confianza, puede ser inspección, autodeclaración tutelada, es decir, hay múltiples mecanismos. Es decir, ¿por qué tenemos que apostar por la certificación como la única opción para construir confianza? En Europa tenemos una cosa que es el marcado CE, no sé, los que tengáis hijos lo habréis visto en los juguetes, ¿vale? Eso es una autodeclaración del fabricante, que dice que se adhiere a una forma de fabricar y que si no, le van a meter un ¿cómo era? Van para adelante. Van para adelante. ¿Vale? O sea, si tú no te atiendes a esas normas que tú dices que vas a hacer, vas para adelante. Entonces, la certificación es una opción, yo creo que está muy justificada en entornos donde podemos consensuar unos requisitos mínimos, ¿vale? Y se puede estandarizar esos requisitos mínimos. Fuera de ahí, yo creo que necesitamos mecanismos más flexibles, porque la certificación no es flexible. Y entonces, el problema que tenemos, y se ve en las reuniones estas en las que Borja defiende el sector financiero, es que cuando habla uno de un hospital, tiene una mentalidad, cuando habla el de una pyme, tiene otra visión, porque cada uno está enfrente de una situación distinta, en la que los requisitos de seguridad son distintos.
Entonces, como no podemos estandarizar la seguridad, estamos intentando construir la certificación sobre un estándar que no somos capaces de construir, porque no somos capaces de... O sea, podemos consensuar los objetivos de control, solo faltaría. Solo faltaría que no consensuáramos, pero no somos capaces en consensuar la implementación de esos objetivos de control, porque cada uno de estos 40 señores quiere una implementación distinta. Entonces, yo no creo que la certificación vaya a poder solventarnos la vida. Nos va a dar unas garantías en las que vamos a ser capaces de encontrar proveedores que sabemos que cumplen unos requisitos mínimos. Eso seguro. Seguro. Esto es la filosofía de siempre. Es que es lo de siempre. Es que visto desde el punto de vista, y ahora te hablo como CFI, son 32 años ya, y entonces, evidentemente, no soy incapaz de pensar de otra manera. Está claro que si te puedes quitar la obligación de certificar el 80%, por decir algo, de los proveedores, y en el otro 20% le puedes dedicar los recursos que necesites, pues has avanzado mucho. Porque no tienes que certificar al 100%. No, eso estamos... O sea, habrá siempre proveedores que se salgan de la escala. Claro. Por arriba o por abajo, por un lado o por el otro. Por eso nosotros lo que decimos es, lo que hace falta es una forma en la que tú puedas asegurar que alguien tiene un nivel X de seguridad. Quiero decir, cuando tú vas, por ejemplo, yo qué sé, yo creo que lo tenéis vosotros, inversiones, ¿vale? Sector asegurador. Resulta que solo puede invertir en emisiones de deuda que tengan calificación AAA. ¿Hacen ellos la calificación? No. Ellos utilizan la de otros. Es decir, lo que estamos diciendo ahí es lo que no tiene sentido es que cada uno de nosotros nos hagamos nuestro propio esquema para homologar a nuestros proveedores. Es que eso no vale. Es que eso tiene las patas muy cortas. No tenemos dinero. O sea, no tenemos dinero. No tenemos recursos factibles, humanos, para poder llevar a cabo eso. Y al final, ¿qué acabamos haciendo? Pues con lo que tenemos, acabamos haciendo una validación super light de todos nuestros proveedores para que nadie nos diga que no lo habéis hecho. No lo hemos hecho, ¿vale? Entonces acabamos haciendo algo horizontal, súper ligero, o sea, nos quedamos, o sea, rascamos así un poquito, ¿vale? Para por lo menos decir, hostia, los he tocado, ¿vale? Y luego, con lo que me queda, pues entro en los que puedo. Yo creo que es mucho más eficiente un enfoque en el que diga, yo conozco cómo están y elijo este dinero que tengo en dedicarlo a revisar aquellas áreas en las que creo que tengo más riesgo. O sea, o este año quiero hacer un programa de call center, este año quiero hacer un programa con mis 20.000 desarrolladores, que casi me da algo, 20.000 desarrolladores, o sea, me muero. Quiero hacer un programa especial con las empresas de desarrollo. Hoy quiero, o sea, que tú dirijas un poco el asunto, porque si no lo que estás haciendo es, sí, estás empleando mucho, estás, bueno, disparando, matando moscas a cañonazos. Pero yo creo que la certificación lo que te va a resolver es, vale, por lo menos no es un piernas. Y no solo eso, hay otro factor también a considerar. Nos estamos metiendo en la mesa, yo creo que ya vamos a... No, espera, no te vayas. Hay otro factor a considerar. Me ha dicho, te has pasado, yo ya estoy psicótico. Y hay proveedores a los que les puedes reclamar, por no decir exigir, que cumplan unos requisitos. Pero estoy seguro que hay proveedores a los que cuando te diriges a ellos para decirle, oye, tú cumples esto, ellos dicen, ¿y a mí qué me preguntas? ¿Yo te doy el servicio o no te lo doy? Pero no me voy a poner a dedicarme a hacer esto. Pero mira, a mí eso, fíjate, sí es una cosa que me ha molestado mucho. Perdona, y si vas como sector o si vas con una fuerza suficiente, siempre tienes más herramientas de negociación con ese proveedor que no quiere hacerte caso. Totalmente, o sea, eso descartado, ¿vale? O sea, eso no hay ninguna duda. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema que es por abajo y por arriba. O sea, quiero decir, los que son muy grandes, en los que tú no tienes capacidad de negociación, pues te dicen que esto va así. Que sí, que el derecho a auditar, que está muy bien, pero que tú no vas a ir a su CPD ni de broma. O sea, a mí me ha llegado uno a decir, es que yo no sé si tú trabajas para los chinos. Y le he dicho, toma, ni yo tú. ¿Sabes? Pero, joder, si yo confío en ti para que me des un servicio, pues tú confía en mí para que yo te... Pero también eso hay que pensarlo, es decir, cuando vosotros estáis yendo a auditar a vuestros proveedores, les estáis haciendo revelar información muy sensible que no en todos los casos está justificada para la prestación del servicio que os están dando, ¿eh? O sea, yo he visto cosas de, me das un servicio que es una birria y, joder, te estoy haciendo una auditoría que digo, hostia, macho, ni que fuese esto la NASA, ¿sabes? O sea, un poquito de por favor, ¿sabes? Me estás dando un servicio que es así, no me hagas
desnudarme aquí y decirte todas mis vergüenzas por una cosita que realmente es muy pequeña, ¿no? Pero lo que quiero decir es, tienes los muy grandes y luego tienes también los muy pequeños. Pero yo creo que ahí, yo creo que tenemos que dar un paso adelante, es decir, igual que si tú eres una pyme y tienes 3 vehículos, los tienes que pasar a los 3 por la ITV, porque son vehículos industriales y cada 6 meses tienes que pasar la ITV, y me da igual si eres pequeña, mediana, grande o medio pensionista. Pues con esto es lo mismo. Si tú estás dando un servicio tecnológico que es crítico para alguien, tendrás que apechugar. Tú sabrás en qué sector te has metido. Y si eres una empresa pequeña y estás dando un servicio crítico, lo siento, pero tienes que invertir en seguridad. Lo que no podemos seguir es consintiendo en, bueno, lo comentabais, ¿no? Los 4 amigos, ¿no? Que montan un software, nos lo colocan y nos están enchufando ahí una vulnerabilidad que lo flipamos. No, macho, o sea, lo siento mucho. Si tú quieres trabajar en este business viene con unos condicionantes. Y es que tienes que darme unos niveles de garantía mínimos. Joder. Le damos la palabra a los asistentes. Espera, ¿hay algún asistente? Pues, yo me estoy corriendo ya. Pues ahora ya te puedes ir corriendo. Vale. Siéntate por ahí, que ahora voy contra ti.